Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Buenos días, José. Adelante. Bueno, saludos a todos. Gracias por preferirnos en este inicio de la semana previa a la Semana Santa. Es muy difícil hablar de alimentación inteligente cuando llegan este tipo de feriados, como Semana Santa o como Navidad, porque las cosas se desbordan, uno se pone más a la alimentación chatarra y come por placer. Pero el mensaje nunca está de más, y recuerden lo que siempre les digo: si comen por placer todos los días, se van a joder, se van a enfermar. Entonces eso les va a afectar su calidad de vida por no poder controlar la boca. Tienen que asociar la alimentación a las necesidades nutricionales de lunes a viernes en función de su gasto calórico diario. Pero el que está como nosotros, sentado en una oficina la mayor parte del tiempo y se pone a comer por placer por la mañana, por la tarde y por la noche, está comiéndose una enfermedad y no se está dando cuenta. Y lo que dicen las estadísticas es que ya más de la mitad de todos los dominicanos son obesos o preobesos, porque comen de más y comen sin orientación del Estado. No saben lo que significa el proceso de alimentarse correctamente y están reproduciendo lo que dice la publicidad y lo que le decían sus padres y sus abuelos, que no tenían ningún criterio nutricional. Entonces hay que buscar información más allá de lo que estamos acostumbrados a recibir cuando vivimos en una sociedad de clase media, expuestos a la alimentación chatarra que no necesitamos. Y es muy difícil en Semana Santa ahora, porque hasta yo, que vivo promoviendo este tipo de cosas, me desacato y como de todo en estos días que vienen, porque no es que no sea buena la comida chatarra. Ese es el problema, que es muy buena. En 30 segundos, ¿qué es un desacato para ti? Sin mencionar nombres de marcas. Un desacato para mí. Los 3 golpes. Por ejemplo, un desacato para mí es, tú sabes que hay una par de negocios que son famosos con sándwich. Yo tengo un sándwich mío que yo mismo lo diseñé. Okay. Yo mismo lo diseñé. Triple en todo. Triple en jamón, triple en queso, triple en pepinillo, triple en tomate. Un sándwich triple. Yo mismo lo diseño. Ese está fuera. Me cuesta 3 veces lo que cuesta el sándwich normal. Ese está fuera de la alimentación inteligente. Yo lo tengo aquí, tengo muchísimas fotos. Atención, el triple. Ahora, eso, la última vez que me lo comí fue en diciembre, creo que el 26, 27, por ahí. O sea, que ahora en Semana Santa toca. Puede ser que ahora lo haga. Porque en mi casa yo hago un sándwich a la plancha, cojo un pedazo de queso grandísimo, no en lonja, y lo meto en la tostadora con pan. Le quito la masa al pan y lo dejo hueco y le meto todo ese queso. Pero eso no se puede hacer todos los días porque eso te enferma. Entonces, pero para mí la combinación más rica, una de las mejores combinaciones que hay es la pizza caliente de pepperoni con doble queso y la Coca-Cola súper fría. Pero eso es dañino si lo come todos los días. Si lo come una vez a la semana, es rico. Y ese equilibrio es que tenemos que lograr. Yo me metí una habichuela con dulce a las 7 de la noche. Si te la comes todos los días, estás comprando una enfermedad. Te estás comiendo una enfermedad. Dormí bien. Entonces, esa es la idea, señores, generar un equilibrio entre lo que necesitamos y lo que nos gusta. Esa es la idea, poder lograr ese equilibrio alimenticio, porque tenemos más comidas que las que necesitamos. Entonces, miren, yo quiero agradecer a Franklin Rodríguez, el senador de San Cristóbal, porque Franklin hizo algo que yo pienso que todos los partidos deben hacer, no solamente los legisladores, sino todos los partidos. Y él hizo un seminario en gerencia política que duró todo el fin de semana pasado. Creo que empezó desde el jueves. Y nosotros tuvimos una participación ahí en un tema, fue el pasado sábado, antes de ayer en la tarde, importancia del contexto social y político en la estructuración de las alianzas electorales.
y tuvimos la oportunidad de compartir ahí con muchas personas expertas en estos temas, con la moderación de Rafael Salazar. Rafael Salazar es del PRM, es el director, el administrador de EGID, pero el programa no tenía una radicalización partidaria, no era para los miembros de la Fuerza del Pueblo a la que pertenece Franklin, era para toda la clase política, y por eso yo estaba ahí. Francisco Javier hizo Francisco Javier estuvo el día antes que yo, y estuvo el presidente Leonel Fernández, estuvo la vicepresidenta de la República. No sé si el presidente Abinader fue, porque yo lo vi en la agenda, pero no vi la participación en los medios. Y entonces, ese panel moderado por Rafael Salazar también tuvo otras participaciones importantes durante todo el fin de semana. Pero yo lo que quiero señalar y lo que quiero resaltar es el hecho de que se hagan este tipo de cosas, porque nosotros no podemos estar actuando en política solamente levantando pancartas, voceando disparates, consignas y yendo a los barrios a buscar votos por picapollo cada 4 años. Nosotros como profesionales de esto tenemos que tener una constancia en la formación política. Eso es lo que nos va a diferenciar de todo lo demás. Yo creo que a mí me encanta el tema de la comunicación porque es tan democrática, es tan participativa. Esta semana, mañana, vamos a tener el Día del Periodista. No, ya no es necesario tener el Día del Periodista o de la periodista, porque ya los periodistas son una especie en extinción. Todo el mundo tiene capacidad de comunicar y la sociedad web nos ha empoderado. No comunican igual. Y todo el mundo puede comunicar. ¿En cómo nosotros nos podemos diferenciar de todo el mundo? Porque tenemos una especialización en esto. Porque nos dedicamos a esto todos los días del año. Y vivimos haciendo comunicación 24/7, no importa dónde uno esté. Y eso es lo que pasa con la política. No es el título lo que importa. Es que tú te especialices, que tú te dediques a eso. Que tú te dediques a eso. Nuestros principales líderes políticos no estudiaron política en ninguna parte, en términos académicos, pero eran tipos que estudiaban la sociedad, independientemente de que uno esté o no de acuerdo con ellos. Nosotros teníamos una élite política en República Dominicana que nadie la podía cuestionar en términos intelectuales, con Juan Bosch, que es mi referencia, con Peña Gómez, con Balaguer, y el mismo Leonel Fernández también. Danilo Medina a nivel técnico, porque a nivel intelectual Danilo nunca ha mostrado ninguna preocupación, pero se han especializado en lo que hacen, que es la política. Y ahora nosotros estamos viendo el surgimiento de muchos líderes que son más un producto mediático de marketing, que realmente tengan las condiciones para representar a un pueblo, una comunidad, una provincia. En el mundo estamos viendo manifestaciones de liderazgo, como la de Donald Trump, por ejemplo, que dejan a la gente pasmada. Que dejan a la gente pasmada y dicen, diablo, ¿y cómo se puede elegir ese tipo? Y de alguna manera eso tiene que ver con el otro tema que voy a tratar, y voy a tomarle el comentario prestado a Julio Martínez Pozo de esta mañana, el comportamiento de los Estados Unidos después de la Guerra Fría. ¿Por qué yo voy a hacer esto? Miren, cualquier político que escuche lo que yo voy a decir y no me crea, búsquelo. Todo lo que yo digo, ustedes lo pueden googlear. Lo que yo voy a decir ahora puede ser la diferencia entre un jefe de Estado, un funcionario público, un político o un militar solicitado en extradición en Estados Unidos. Ese presidente de Honduras, Orlando Hernández, si hubiese escuchado este comentario que yo voy a hacer ahora, hace 10 años no cae preso. No estuviera ahora mismo en Estados Unidos procesado por narcotráfico. Y el primero que vivió la experiencia que yo voy a contar ahora, el proceso, ¿por qué Octavio Paz decía a los norteamericanos, no lo odies ni los adules, estúdialos? Estúdialos. Entonces, el primero que vivió eso
inmediatamente cayó el muro de Berlín fue Noriega en Panamá. Noriega en Panamá fue formado por los norteamericanos. Recuérdense que en Panamá estaba la Escuela de las Américas, que era una escuela para perseguir comunistas. Y en esa escuela, que formó más de 100.000 militares durante la Guerra Fría, todas las generaciones de militares después de la Revolución del 65 de República Dominicana fueron y se formaron ahí para perseguir comunistas. Y lo ponían en su currículum como un mérito, como una consecución de honor. Haber estudiado en la Escuela de Panamá, ya eso se eliminó, creo que ahora es un hotel, un museo, yo no sé. Pero pudiera reabrirse dependiendo del comportamiento de Cuba y Rusia después de lo de Ucrania. Perdón, de Rusia y China después de lo de Ucrania. Entonces, Manuel Noriega, Estados Unidos lo invadió, que ese tema, por eso decía que le iba a tomar o me iba a subir en el comentario que hizo Julio, porque Julio citaba el comportamiento norteamericano a partir de la invasión a Irak. Y no, se produjeron varios acontecimientos antes de la de Irak. Se produjo la invasión a Panamá, que déjame buscar cuándo fue la invasión a Panamá. Creo que fue en el mismo 1989. En el 89. Yo estaba en Nicaragua. Entonces, busca la fecha exacta, a ver. La fecha exacta te digo ahora. Porque el muro se cayó, empezó a caer el 10 de noviembre de 1989, pero ya a partir de 1985 ya era cuestión de tiempo. Margaret Thatcher y Ronald Reagan estaban impulsando eso por la parte occidental. 20 de diciembre de 1989. Míralo ahí. Y el muro se cayó el 10 de noviembre de 1989. La primera acción política internacional con un paradigma nuevo norteamericano es la invasión a Panamá. La invasión a Panamá es una mancha, no solamente a Noriega, no solamente es una mancha para Panamá, es una mancha para América Latina entera. Porque eso fue unilateral, buscando qué invadieron a Panamá. ¿Buscando qué si Noriega era un aliado de ellos? Yo siempre me he preguntado dónde está la espada de Bolívar. ¿Buscando qué? Bueno, lo que pasa es que Estados Unidos cambió el paradigma después de la caída del muro. Y esto es lo que todos los presidentes, los políticos, los funcionarios y los militares tienen que escuchar lo que yo voy a decir ahora. Para que no se vean en una lista de extradición. Uy. Escuchen lo que yo voy a decir ahora. Antes de 1990, el paradigma norteamericano de relaciones internacionales con su entorno era geopolítico. ¿Y qué significa un paradigma geopolítico? Estaba basado en una doctrina que se llama Doctrina de la Seguridad Nacional. Creo que fue impulsada por el gobierno de Kennedy después de la crisis de los misiles. Yo la citaba en Nueva York. Ese paradigma, Doctrina de la Seguridad Nacional, en el contexto de ese paradigma, a Estados Unidos solamente le interesaba controlar territorio. No le interesaba nuestra economía, no le interesaba nuestra institucionalidad, no le interesaba nuestro mercado, no le interesaba nuestra democracia, no le interesaba nada de eso. Sino que aquí no surgiera el comunismo. Ni aquí, ni en Centroamérica, ni en América del Sur, en ningún lado. Entonces, esa visión geopolítica soportada por la doctrina de la seguridad nacional permitía que aquí pudiera surgir un tipo como Balaguer en los 12 años. Nunca ganó unas elecciones, se las robaba. Hacía truco, fraude. O un tipo como Noriega en Panamá. O un tipo como Otto Pérez Molina en Guatemala. O un tipo como Pinochet en Chile. Ya eso no existe, ¿verdad? ¿Por qué no existe? Porque cuando cae el muro de Berlín, Estados Unidos cambia el paradigma. Y esa es la lectura que yo le estoy regalando a los políticos dominicanos para que no se vean en una lista de extradición mañana. Cuando Estados Unidos cambia el paradigma, sustituye la geopolítica por el consenso de Washington. Y entonces cuando impulsa el consenso de Washington, ya a Estados Unidos no le interesa el territorio. Los puertorriqueños, si hubiesen querido, se van. Se van con su independencia, le pagan a los puertorriqueños. Están vaqueados y no se van a ir.
Pero ya a ellos no les interesaba el territorio, les interesaba nuestra economía. Porque el consenso de Washington lo que promovió fue un decálogo económico para que todas las economías latinoamericanas hicieran lo que había hecho Chile con Pinochet en el 73 y los Chicago Boys. Que pusieran los mercados en condiciones de competir y de crecer. Y eso hicimos nosotros. Eso es un milagro económico. De 1990 para acá, cuando cayó el muro, la economía dominicana se multiplicó por 13. Y eso es increíble. Y eso fue por el consenso de Washington. Ahora, ellos hicieron otra cosa. Ya ellos no tenían el argumento comunista para perseguir los políticos y controlarlos. ¿Qué hicieron? Empezaron a perseguirlo a través de dos variables, de dos categorías, de dos magnitudes. El narcotráfico y la corrupción. El narcotráfico y la corrupción. Lo que Julio citaba que Estados Unidos le hizo a Brasil fue por una competencia económica. Entonces estudia a los norteamericanos para que no te lo hagan. Lo hicieron a través de una fundación que se llama Woodrow Wilson en Brasil, que ha promovido toda la reforma en Brasil, esa fundación. Y le hackearon el sistema de correo a Dilma Rousseff y le hicieron un expediente global a Odebrecht y a Embraer y a la vaina del petróleo. Y a nosotros nos tocó una cola aquí. Porque aquí Odebrecht hacía lo que le daba la gana. Odebrecht hacía lo que le daba la gana primero con Lula y después con Dilma. Lula con Leonel Hipólito y Dilma con Danilo. Hacían lo que le daba la gana en este país. Un error de Leonel y Danilo y de Hipólito porque no sabían lo que yo estoy diciendo ahora. Que no sabían lo que yo estoy diciendo ahora. Estados Unidos consiguió sus objetivos y consiguió objetivos de más. Pero Estados Unidos tenía información suficiente ahí para manipularlo a los jefes de Estado dominicanos. Como si fueran títeres. Le hace expediente y lo mete en gaveta. Entonces, ¿Estados Unidos es malo? No, Estados Unidos está buscando sus objetivos y los consigue. Ahora, ¿qué pasaría si lo de Ucrania escala a un nivel global? Bueno, lo que pasaría es que si Rusia y China se combinan en un polo, en un eje, van a empezar a financiar sus intereses políticos e ideológicos en estos países. Que están ahí, pero están dormidos. No tienen cuarto, no tienen financiamiento. Entonces, si eso ocurriera, Estados Unidos vuelve al modelo geopolítico y desempolva la teoría de seguridad nacional. Y ya a Estados Unidos no le va a importar la transparencia, no le va a importar la institucionalidad y no le va a importar la economía dominicana. Entonces nosotros somos un resultado, nuestro crecimiento económico, independientemente de que los dominicanos y dominicanas se levantan todos los días a trabajar, pero antes también se levantaban. ¿Por qué no crecíamos? Entonces, independientemente del esfuerzo que nosotros podamos poner para echar adelante nuestro país, el crecimiento económico dominicano es el resultado automático de la aplicación de la receta del consenso de Washington y de la fortaleza institucional que Estados Unidos promovió en este país, con la ley de compra, con la ley de contabilidad pública, con la ley del código financiero, con el código tributario, con la ley de acceso a la información pública, con la ley de registro y propiedad intelectual. Todas esas leyes no aparecen en los programas de gobierno de los partidos y todas surgieron del 90 para acá. Todas. ¿Quién las promovió? Estados Unidos. Porque nosotros no fuimos capaces de hacer eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender como sociedad. Yo tengo los dedos cruzados permanentemente para que no volvamos a un esquema de Guerra Fría. Porque después que se cayó el muro, señores, aquí nunca ha habido un fraude electoral. Nunca. El último fraude electoral que fue lo que pasó con Peña Gómez, produjo la reforma de 1994 y cambió nuestra institucionalidad, cambió la institucionalidad electoral, cambió la institucionalidad del Poder Judicial. Se creó la figura del Consejo de la Magistratura y se empezó a impulsar la independencia y la estabilidad del Poder Judicial, la carrera del Ministerio Público y la inamovilidad de los jueces conforme a la Constitución, y después se crearon las altas cortes. Pues por eso, todo eso viene después de la caída del muro, y por eso yo considero
que eso no solamente debe ser una materia en las escuelas públicas dominicanas, sino que los políticos, los funcionarios y los militares tienen que estudiar lo que yo estoy diciendo, porque hasta que no volvamos al paradigma de la geopolítica y Estados Unidos esté interesado en la transparencia, en la lucha contra el narcotráfico, a cualquiera que no pise fino, lo van a meter en una lista de extradición o le van a hacer un expediente para manipularlo. Porque Estados Unidos, cuando le interesa la geopolítica, no le importa esa vaina. Los líderes pueden hacer lo que les dé la gana. Pero Pérez Molina y Noriega son los mejores ejemplos de que cuando termina la fase de la geopolítica, Estados Unidos va y te jala por el cuello. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.